Acción Salud, 30 minutos dedicado para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Como siempre, en interpretación de lengua de señas, nuestro compañero Joshua Llanos. Hoy tenemos un programa especial y por eso estamos fuera del estudio. Vamos a hablar de salud mental. Aíques Machado, médico psiquiatra, nos acompaña el día de hoy. Gracias por visitarnos. Gracias, Daniela. Un placer estar aquí de nuevo contigo. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a hablar de algo tan importante, nuestra higiene mental, nuestro cerebro, nuestras emociones, todo eso que comanda a nuestro organismo. Sí, a ver, sería ideal que aprendiéramos desde pequeños a cuidar nuestro cerebro como cuidamos nuestro cuerpo. Fíjate que en los colegios hay una materia dedicada a la salud física y los niños hacen educación física en el colegio, pero no hacemos educación emocional y es lo que va a marcar la diferencia, la pauta para tu inteligencia emocional y para el resto de tu vida, de manera que es importante que estos espacios se abran y que podamos hablar de cómo funciona el cerebro y qué de bueno podemos aprender, qué hábitos tenemos que reaprender y que otros que tenemos que dejar a un lado para poder tener una vida más plena, una salud mental. Claro, sería ideal que tuviésemos esa cátedra desde el colegio también y buscar también, porque a veces dicen, bueno, pero eso deberían enseñarnos nuestros padres, pero a veces tenemos que tomar en cuenta que muchas de las generaciones que vienen detrás de nosotros no han tenido la oportunidad de conocer de primera mano esas herramientas esenciales, ¿no? Entonces a veces decimos, bueno, ¿cómo lo aprendemos y cómo lo hacemos de una manera sana y organizada? Sí, a ver, cuando nos crían, a nosotros nos crían con una historia de vida familiar. Entonces, naturalmente, los miedos, las preocupaciones, con eso también nos crían nuestros padres. No siempre es la mejor forma, no siempre nos enseñan a manejar las emociones. A veces nos piden que las guardemos, que las escondamos, que ante el trauma hagamos silencio. Y todo eso entonces va incidiendo en nuestra salud mental al resto de nuestra vida. Si tú me preguntas hoy, ¿qué podemos empezar a hacer? ¿Cómo podemos educar a los más pequeños de la casa? ¿Y cómo podemos educarnos nosotras para tener salud mental? Lo primero que tenemos que saber es que el cerebro es un órgano como el resto de los órganos de nuestro cuerpo, como corazón, como pulmones, como riñones, de manera que sí incide lo que comemos, pero también en nuestro cerebro incide lo que vemos, lo que escuchamos. Es decir, los 5 sentidos juegan un papel fundamental en la higiene de nuestro cerebro. Hablando de lo que vemos y lo que aprendemos a través de este sentido tan importante, ¿no? Porque no solamente interviene la visión, sino también la parte auditiva, porque va a estar ahí todo conjugado. Las comiquitas que le ponemos a nuestros niños, muchas de ellas parecen muy inocentes, pero otras están también cargadas incluso de niños malcriados, que no hacen caso, que no le hacen caso a sus padres, o que hacen travesuras, pero un poco más allá, como un poquito más pasadas de la raya de lo que parece ser algo inocente. Sí, una vez yo tuve un paciente, me hiciste recordar un paciente que me decía, doctora, yo no me parezco a nadie de mi familia. Si usted me pregunta a quién me parezco, yo le puedo hablar de personajes con los que yo crecí. Hoy en día, nuestros niños están creciendo con personajes que terminan modelando su conducta y modelando la forma como interaccionan con el mundo. Entonces es importante que nosotros nos tomemos la tarea de sentarnos a ver lo que consumen nuestros hijos y a opinar y preguntar también, porque se vale hacer tu propio guión, Daniela. Se vale decir cuál es el final de la película que te hubiera gustado que tuviéramos en este episodio. ¿Qué te hubiera gustado? ¿Cómo quisieras haber puesto tú a la protagonista? ¿Cómo la hubieras vestido? ¿Cómo hubieras hecho que hablara con su mamá? ¿Sabes? Vale la pena que nosotros primero le demos cuerda, le demos permiso a nuestra imaginación de crear, porque la imaginación es importante cuando somos niños, pero también es importante en la vida adulta. Ahora, pero también la supervisión de los padres. La supervisión es fundamental y que además podamos desmontar lo que está bien y lo que está mal de acuerdo a cómo nosotros observamos el mundo, que ahí vuelve otra vez a marcar la pauta nuestra historia familiar, nuestra historia de vida, las opiniones de nuestro pueblo, de dónde venimos, porque todo eso nos constituye y todo eso nos da la opinión del mundo.
lo que vimos y cómo lo consumimos. Entonces, en salud mental es importante que nosotros tomemos en cuenta lo que vemos. Los papás, más que hablarle, es importante que muestren con el ejemplo lo que quieren que nosotros seamos. Modelar el carácter, modelar el temperamento, termina siendo un ejercicio que yo aprendo de cómo veo a mi mamá y a mi papá, o a los adultos de la casa, o a las personas encargadas de mi crianza, de cómo se manejan. Entonces, si ellos se manejan de una manera, yo me voy a manejar igual. Por supuesto, y dar y predicar con el ejemplo y que el verbo sea consonante con acción, por supuesto. Vamos a una pausa, que Noticias Globovisión Salud. A regreso, Isquiel Machado nos sigue acompañando. Ella es médico psiquiatra, así que si tiene preguntas o comentarios en las redes sociales, activas para ustedes, tanto por @salud_gb y @AnielaJSalas. Volvemos.